Vamos a regresar nosotros, mis hermanos, a Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15 de nuevo. Quiero regresar ahí porque hay un argumento contra la ley que Pablo está aclarando aquí. Dice en versículos 14 y 15, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Note lo que Pablo está hablando aquí. La promesa de la herencia no viene por medio de la ley, aunque millones sobre millones intentan de alcanzar la promesa de la herencia por medio de una ley, un ritual, un rito, una ceremonia o por ser religiosos. 3 hechos acerca de la ley demuestran esta verdad. 1. La ley anula la fe, borra toda esperanza de recibir la promesa. Ese es el problema. La ley y la promesa no pueden existir a la misma vez, al mismo tiempo. Es igual como la luz y las tinieblas. Es una o la otra. La razón se puede afirmar en una forma más sencilla, porque la ley exige perfección, ese es el problema. Exige perfección, insiste que sea obedecida. Te dice, me está transgrediendo, me está violando, serás culpable, está condenado, está castigado, porque tú no puedes. Pero la gracia, por el otro lado, mis hermanos, ya reconoce que somos incapaces. Y por esa razón necesitamos la gracia de Dios. Nadie puede vivir en forma perfectamente justa delante de Dios. Nadie. Nadie puede librarse de transgredir la ley de Dios en algún punto, mis hermanos. Nadie. Por lo tanto, cada hombre es un transgresor imperfecto, destituido de la gloria de Dios. Y debe ser condenado y castigado si lo intentamos a las solas. Punto A. Si la promesa de la herencia es por la ley, entonces nadie heredará la promesa, mis hermanos, porque es dada solamente al justo. Y nadie es perfectamente justo. Y ese es el punto, que no somos. Por cierto, esto significa algo, mis hermanos. Si la promesa es por la ley, nadie tiene la esperanza de recibir la promesa. Nadie. ¿Por qué? Porque no guarda la ley ni puede guardarla. No somos capaces de hacerlo. La ley borra la promesa y, mis hermanos, la deja sin valor alguno. Punto B. Si la promesa de la herencia de Dios es por la ley, entonces la fe es nula y absolutamente nada puede hacer para obtener la promesa, nada. El hombre tendría que guardar su mente y sus ojos, mis hermanos, y más trágico aún, su corazón en la ley. Porque sería la ley la que determinará, mis hermanos, o determinaría si el hombre recibe o no la promesa. La fe no estaría en el cuadro en ningún sentido. Sería nula, sin aplicación, y nada tendría, mis hermanos, que ver con recibir la promesa. ¿Por qué? ¿Te recuerdas allá en Romanos, en capítulo 3, versículo 19? Donde dice esto, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. No lo puede ser. Romanos 8:3 nos habla, Gálatas 2:19 nos habla, Hebreos capítulo 7, versículo 19 nos habla de eso. Punto C. Con frecuencia es descuidada, mis hermanos, es descuidada este punto. Con frecuencia se descuida este punto. ¿Sabe por qué? Porque si la promesa de la herencia de Dios viene por la ley, entonces aquí está el asunto. Recibir la promesa no tendría nada que ver con la fe. Nada que ver con, uno, confiar en el amor de Dios. No lo tiene que hacer. 2, saber y experimentar el amor de Dios. No es necesario. Y 3, centrar la mente y los pensamientos en Dios no es necesario. Y 4, conocer al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En ese caso, Jesús fue a la cruz en vano. Si Dios no
aceptará y nos diera la promesa de la herencia por haber guardado la ley, entonces tendríamos que centrar nuestras vidas en la ley y no la persona de Jesucristo. Creer a Dios, amar, mis hermanos, amarle y conocer al Hijo de Dios, nada tendría que ver con nuestra salvación, absolutamente nada. La ley nos obligaría a buscar a Dios y guardar la ley solamente. La fe no tendría que ver con la promesa en ningún sentido. La ley anularía la fe y haría inútil y ineficaz el amor de Dios y al Hijo de Dios. En 2 Corintios nos dice la palabra de Dios, en 2 Corintios en capítulo 10, en versículo 5, dice esto. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Filipenses 4 dice esto, versículos 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y de Dios, el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, sí, la promesa es por la ley. Estos versículos no tienen sentido. Estamos hablando de un Pablo completamente confundido. Él mismo se está contradiciendo. Más bien, esto tendría que anular la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa. La ley obra ira en 3 formas terribles. Si tú te aferras a la ley, prepárate a abrazar las consecuencias de abrazar la ley. Mira bien, la ley obra ira en 3 formas terribles en cual tú ni yo queremos participar en ella. Mira, te quiero mostrar. La ley dice a gritos al hombre, dice, quebrantarme y serás culpable, condenado y merecedor del castigo. Punto. No dice más que otra cosa. Esto es lo que dice. Te dice de antemano que va a ser condenado. Es lo que la ley te dice. Esto es contraproducente, mis hermanos, y provoca y agrava la ira y el enojo. Cuando Dios es visto como una persona legalista que no vigila, que nos vigila estrechamente, mis hermanos, que vigila cada movimiento que hacemos, tenemos a considerar a Dios, tendemos a considerar a Dios como riguroso, exigente, condenatorio, enfadado, enojado, vengativo y lleno de ira contra nosotros. Ese es el tipo de Dios que tú quieres servir. Yo no. ¿Por qué? Porque fracasamos tantas veces y no logramos cumplir. Esa es la condición nuestra. Porque no somos capaces de tener éxito a las solas. Por lo tanto, si es legalista, Dios está vigilándonos estrechamente y ni siquiera uno de nosotros va a recibir la herencia de la promesa porque no somos capaces. Somos culpables y vamos a ser juzgados y condenados y no vamos a ser recompensados con una herencia, mis hermanos. Por lo tanto, la ley obra ira entre Dios y el hombre. Evita que el hombre sea aceptado por Dios y llegue a recibir la promesa de Dios. Punto B. La ley causa la ira en el sentido de que mantiene a un hombre en nudos, bajo urgencia y tensión y bien fatigado. Porque uno se cansa tratando de alcanzar y hacer lo que no es posible hacer. El hombre que lucha contra la ley se esfuerza en hacer las cosas correctas y guardar contra hacer las cosas incorrectas. Él lucha por evitar todo pecado posible con la preocupación de saber si hace lo suficiente para ser aceptable a Dios. Esa vida no está llena de amor, esa vida no está llena de gozo, esa vida no está llena de paz.
No hay sentido de propósito, de significado, no hay sentido de dignidad, no hay ningún sentido de plenitud y de consumación, de satisfacción que nunca ha llegado a cumplir, porque siempre está detrás de algo que es incansable, mis hermanos. Este tipo de vida está llena de inquietud y tormentos de inseguridad y de dudas. A ver si ha hecho lo suficiente hoy para poder lograr la promesa de Dios. Una vida de legalismo obra ira y solamente ira. Mantiene la tensión entre Dios y el hombre y establece una relación incómoda y tensa. ¿A quién quiere servir a un Dios así? C. La ley obra ira en que hace que el hombre centre su vida en la ley y no sobre Dios propio. La mente y la atención y los pensamientos se centran, mira bien, en uno, guardar las reglas y no la confianza en Dios. 2, mirar dónde pisan y no acercarse a Dios. 3, evitar los errores, pero no aprender la verdad de Dios. 4, observar ciertos rituales, pero no en la comunión con Dios. Y 5, ciertas prácticas religiosas, pero no en la adoración de Dios. Te recuerdo lo que dice en el libro de Romanos, en capítulo 7, dice esto y dice lo siguiente en versículos 10 y 11. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es lo que dice en Romanos capítulo 7, versículos 10 y 11. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de ley para hacerlas. Y en Gálatas 5:4 dice, de cierto, dice, de Cristo os desligasteis, pues los por la ley os justificasteis, dice, de la gracia habéis caído. Y mira la tercera verdad más grande aquí. La ley es transgresión. La ley es transgresión. Y hay 3 razones para esto. Mira bien. A, si no hay ley, simplemente no hay transgresión. Si no hay ley. Porque no hay una ley que se pueda quebrantar. Si la ley no existe, no se puede quebrantar la ley. Es bien sencillo. Pero si hay ley, ese es el problema tuyo. Ese es el problema mío. Ese es nuestro problema. Porque si hay una ley que nos caiga bien, no nos caiga bien, nos gusta, no nos gusta. Entonces comienza a existir la transgresión de la ley. La transgresión se hace una realidad en un hecho vivo. Donde no hay ley, no hay transgresión. Donde hay ley, hay transgresión. O quebrantamiento de la ley y destitución de la gloria de Dios. La ley trae transgresión porque el hombre falla y no logra aceptación divina. Por lo tanto, significa que el legalista es culpable, está condenado y no recibe la promesa de Dios. En punto B, cuando existe una ley, el hombre siente la compulsión de ir más allá de sus límites y quebrantarla. Es una de las paradojas, mis hermanos, de la naturaleza humana. El hombre tiene dentro de sí una urgencia no regulada. Esa es la condición del hombre, mis hermanos, de no someterse a las reglas, de buscar sus propios deseos, de no recibir órdenes. Le cae feo, de no hacer lo que, de hacer lo que su capricho le indica, de no ser restringido, de dar curso a sus pasiones carnales como le encanta, de no ser gobernado, de satisfacer sus impulsos, de no ser dirigido, de ver, tener, poseer y tener más, mis hermanos. El hombre tiene dentro de sí una urgencia no regulada en todas estas categorías, mis hermanos. Cuando hay una ley, le dice al hombre hasta dónde puede llegar. No debe ir más allá de ese límite o se convertirá en un transgresor de la ley, mis hermanos. En una señal de la velocidad, por ejemplo.
La ley realmente impulsa al hombre a ir hasta este punto. Está en su naturaleza ir más allá. Ese es el problema nuestro. Está en su naturaleza ir más allá del límite y hacer tanto como pueda. El impulso de su naturaleza le estimula a traspasar la ley y más allá de sus límites, mis hermanos. El pasto del otro prado le parece más verde todo el tiempo. El melón del otro lado del cerco es más jugoso. El fruto robado es más dulce. El fruto prohibido es más deseable. Lo desconocido es más estimulante. Oh, mis hermanos, la ley nos condena. Cuando existe la ley hay transgresión. Y mis hermanos, y cuando hay la transgresión, cada hombre se hace culpable y debe ser condenado y castigado, no recompensado con la promesa. Otra vez. Regresamos al libro de Romanos en capítulo 7, en versículo 5 dice esto. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En ese mismo libro, en Romanos capítulo 7, en versículo 8, ahora dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo que en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. El problema, papito lindo, es que la ley ya existe. Y punto C, cuando existe una ley, se constituye en acusadora, en antagonista. Clama, si me quebrantas, te conviertes en un violador de la ley y debes ser condenado y castigado. La ley automáticamente te anuncia las consecuencias y te lo anuncia de antemano. Ahora bien, note, la ley no tiene poder para impedir que una persona cometa transgresión. No tiene, mis hermanos. Solo puede gritar, transgresión, transgresión, violador de la ley eres. Mis hermanos, la ley es no un poder para salvar, sino una regla para controlar y condenar. La ley es no un salvador, sino sencillamente y simplemente un juez. Este es el problema exacto de la ley. Solo puede acusar, pero no puede liberar. Solo puede señalar el pecado, pero no puede salvar del pecado. Solo puede mostrar a un hombre donde ha fallado, pero no puede mostrarle cómo puede evitar el fracaso. Solo puede condenar, pero no tiene para librar. El hombre que trata de vivir por la ley es dejado sin esperanza y sin desamparado porque ha violado la ley y se ha convertido en un transgresor. Debe ser condenado y no recibirá jamás la herencia de la promesa de Dios. Mire lo que él dijo en Romanos capítulo 13, versículo 20. Dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Subrayar, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 5 dice también, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo. Mira bien, subrayar ahí, para que el pecado abundase. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En capítulo 7 de Romanos, en versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y ahora subrayar esta parte. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. En Gálatas capítulo 3 dice versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, Cristo. En Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice, de manera que, no más que esta parte, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro instructor.
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En 1 Timoteo capítulo 1 dice en versículo 9, conociendo esto, marca esta parte, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para los violadores, dice los transgresores, los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Oh, mis hermanos, esta ley es terrible. Mira bien conmigo, en Romanos capítulo 4, en versículo 16 ahora. Llegamos a Romanos capítulo 4, versículo 16. Mira bien lo que dice. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es la de fe, de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Note bien, aquí estamos hablando de la promesa, la fe, la gracia, que es ahora, Pablo entra aquí ahora en un argumento distinto. Aquí es el argumento ahora de la fe. Hasta este punto de versículo 1, hasta aquí hemos hablado más y hemos enfatizado más la ley. Ahora Pablo comienza y da un turno aquí, da una vuelta aquí, mis hermanos, da un giro aquí y habla del argumento de la fe. La promesa de la herencia viene ¿por qué? Viene por la fe. Hay 3 hechos acerca de la fe que muestra esto. Ahora comenzamos a entrar y hablar más en detalle de la fe. La primera cosa, esto número 1, te recuerdo que hay 3 hechos que quiero hablar. 1, la fe trae gracia, gracia. Ahora quiero que tú sepas algo, que la palabra gracia es la palabra en griego charis, C-H-A-R-I-S, charis. Y esa palabra significa don, significa un regalo, significa otorgado sin esperar nada a cambio. Gracia. La gracia significa favor, significa aprobación de parte de Dios, significa aceptación de parte de Dios, significa buena voluntad, ayuda, asistencia, bondad, todo dado libremente y dado sin retribución alguna. La gracia es el amor de Dios expresada en una forma palpable para el beneficio nuestro, y fue expresada en la forma de la persona de Cristo el Hijo, en cual murió en la cruz por nosotros. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de nosotros también, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, nosotros, el cual es el Padre de todos nosotros, sea los judíos y no los judíos, sea los creyentes y no los increyentes. Mira bien, o sea que ahora Pablo comienza a formar, como le había dicho en la última clase, él comienza a formar un argumento en favor de la fe. Hasta este punto hemos hablado y le hemos martillado, ¿ves? Claramente, y le hemos martillado, pero con una forma rigurosa, mis hermanos, a este concepto de la ley. Ahora, Pablo hace un giro radical para hablar de la fe, porque él ha estado estableciendo los fundamentos de la fe hasta este punto, y ahora él comienza a desarrollar un poquito más este concepto de la fe. La fe
La promesa de la herencia viene por la fe, no por la ley. Y hay 3 hechos acerca de la fe que muestran esto. Y en la última sesión habíamos hablado un poco de esto. Número 1, la fe trae gracia. Y te dije que la gracia es la palabra charis, C-H-A-R-I-S en griego, que es la palabra, que es el idioma original del Nuevo Testamento. Y esta palabra significa un don, un regalo otorgado sin esperar nada a cambio. También significa favor, aprobación, aceptación, buena voluntad, ayuda, asistencia, bondad, todo dado libremente y dado sin esperar retribución alguna. Ahora quiero que tomes un tiempo aquí conmigo. Imagina la escena de un hombre quebrantado por su pecado. Pero imagina eso. Tuve un hombre que está completamente quebrado por sus pecados. Ya el peso de su pecado él ya no lo aguanta. Puede ser un simple pecador o el peor pecador de la tierra, no importa. Sin embargo, se acerca a Dios por fin. Y 1, cae de rodillas. 2, confiesa su pecado. Y 3, confiesa la incapacidad de salvarse a sí mismo. 4, clama a Dios que tenga misericordia y le perdone su pecado. 5, da gracias a Dios por perdonarle de su pecado. Y 6, alaba a Dios por responder su oración y por haberle perdonado el pecado. ¿Te imaginas esa escena? Tú ves el pecador, que sea más pequeño el más grande, y él llega a ese punto en su vida. Él cae de sus rodillas, confiesa su pecado, confiesa que él es incapaz de él mismo de salvarse. Mis hermanos, clama a Dios que tenga misericordia y le perdone de sus pecados. Le da gracias a Dios por perdonarle de sus pecados, mis hermanos. Y le dice, tenga misericordia de mí, perdóname. Y luego comienza a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque le respondió a su oración, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué oración? De perdonarlo de su pecado. Imagina eso. ¿Tú te recuerdas? ¿Te recuerdas en ese momento en tu vida? ¿Te recuerdas cuando tú estabas en esa situación? Ahora, pregunta. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el libertador? El tema que merece toda la alabanza y la honra y la gloria. ¿Quién? Bueno, la respuesta es obvia. Dios es el centro del cuadro aquí. Este es el centro mismo de la razón por qué la salvación y todas sus promesas son por gracia y por medio de la fe y solamente por la fe. La gracia pone a Dios en el centro de todo. Y cuando el hombre pone a Dios en el centro de su vida, arrojándose completamente sobre Dios y poniendo toda su fe y confianza en Dios, Dios va a hacer que Él va a oír, mis hermanos, a ese hombre, le va a escuchar y le va a responder. ¿Por qué? Porque ese hombre está honrando a Dios completamente. Y el hombre que honra a Dios es siempre aceptado y escuchado por Dios, porque Él por fin dice, yo no puedo, te necesito. Yo he sido mi propio rey y no ha funcionado. Y cae de rodillas y dobla sus rodillas y se humilla delante del Rey de Reyes. Ahora note, cuando el hombre realmente cree a Dios, su fe le brinda la gracia de Dios. Hace que se concentre en Dios, que concentre su vida en el amor de Dios, que vea la presencia de Dios, que se asegure la comunión y el compañerismo de Dios, que conozca el amor, el gozo, la paz, el cuidado y la preocupación de Dios para su vida. Dicho en forma más simple, hace que el hombre busque una relación personal con Dios. Una relación de confianza, una dependencia. Esta es la vida de gracia. La gracia que es dada por la fe al hombre. Es una fe que honra, una fe que alaba, una fe que glorifica a Dios. Y porque lo hace, brinda la gracia de Dios al hombre. En Salmo 115, versículo 1 dice esto.
En Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, no, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. En Hechos capítulo 15, dice en versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, wow, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda cosa es esto, la fe hace segura la promesa. Esto se ve en el punto anterior en cual acabamos de hablar. Cuando Dios es honrado, se le hace el centro y el foco de la vida y la confianza de una persona. Esa persona puede descansar seguro de que Dios le aceptará y le otorgará la promesa de la herencia. Ese hombre heredará la tierra. Dice el libro de Tito, en capítulo 3. Dice en versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos, dice, a ser heredores conforme a la esperanza de la vida eterna. Número 3, la fe asegura que la promesa es para cada uno. Para cada uno, que está disponible para todos, mis hermanos. La promesa no es dada en un club exclusivo de personas, mis hermanos. No es o a una nación, a una raza, a una clase exclusiva de personas. No es. La promesa es dada a todos, a cada persona sobre la tierra. Nosotros no tenemos que pertenecer a un grupo especial. Si la promesa era por la ley, entonces sería solo para los que tienen la ley y son capaces de guardarla. Pero como no hay nadie, es imposible. Entonces, ¿qué ocurriría, mis hermanos, a los paganos que no tienen la ley? Ahí está la pregunta. Aquí está la pregunta de $1 millón, por decirlo así. ¿Qué ocurriría con los paganos que no tienen la ley y los impedidos que no pueden hacer alguna de las cosas que la ley ordena? Porque esa siempre es la pregunta de la persona. ¿Y aquellos que nunca han escuchado a Cristo? ¿Y aquellos que nunca han escuchado la ley? ¿Qué pasa con ellos? Tú siempre escuchas sus argumentos. Nunca podrían ser salvos si la promesa viniera por la ley. Por eso, la pregunta, entiendo la pregunta, pero la pregunta ella misma, en sí misma, no tiene sentido, porque, mis hermanos, si fuera así, no sería posible para ellos ser salvos. Porque te recuerda que Abraham se le fue contado por justicia salvo antes de la ley, 14 años antes de la ley. Entonces la pregunta me muestra a mí una ignorancia de parte de la persona que está haciendo esa pregunta, porque asume que la ley siempre estuvo. La ley nunca estaba. La ley llega después de la gracia. La gracia estaba antes de la ley. Y la gracia sigue después de la ley hoy día. Sin embargo, cuando la promesa es dada por la gracia por medio de la fe, nadie está exento de la herencia. Nadie. Cada hombre puede ser salvo y heredar la promesa de la vida eterna en los nuevos cielos y en la nueva tierra, porque todo hombre puede creer en Dios y confiar en Él, lo que aún un padre humano quería para sus hijos. Lucas capítulo 21 nos dice esto en versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice en Romanos en capítulo 4, versículo 13, ¿te recuerdan? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. De la fe. Vea Efesios capítulo 2, versículo 4 a 7, también a Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, también a Hebreos capítulo 6, versículo 18, también Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y Salmo 111, versículo 7. Note conmigo, mis hermanos, y lo quiero llevar allá, un poquito más allá, mis hermanos, ahora en versículos 17. En Romanos capítulo 17, en capítulo 4, versículo 17, vamos a leer ahora del versículo 17 hasta, vamos a ir al fin del capítulo. Perdón.
En Romanos capítulo 4, versículo 17 hasta el 25. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, en él que levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí Abraham es el ejemplo de un hombre justificado solo por fe. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de que Pablo ahora está formando su argumento de fe, de fe, de fe? Él ha batallado, él ha luchado, él ha martillado la ley desde el primer capítulo, mis hermanos, de Romanos hasta este punto. Abraham es el principal ejemplo, el ejemplo principal o modelo de una persona justificada por la fe y solamente por la fe. Note que la fuente de la fe de Abraham, yo creo que tú notes la fuente de la fe de Abraham y también que notes la firmeza de la fe de Abraham y que notes el registro de la fe de Abraham. Porque de esto es lo que se trata aquí, del versículo 17 hasta el 25. Primeramente, la fuente de la fe. Hablar de esa fuente. La fuente de la fe de Abraham fue Dios y Dios solamente. Igual para nosotros hoy día. Mira lo que dice en versículo 17 de nuevo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay 3 puntos que queremos tratar de mencionar aquí. 1. Fue a Dios mismo a quien Abraham creyó. Fue a Dios mismo a quien Abraham creyó. Porque dice aquí, mis hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, te he puesto por padre de mucha gente. A él lo creyó. ¿Tú te recuerdas en Génesis capítulo 17? En Génesis 17 dice, 1 al 5 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre, dice, de muchedumbre de gentes. Te he puesto por padre, mira bien, en Génesis 17, versículo 5, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Es igual lo que le dijo en Romanos capítulo 4, versículo 17. De eso es lo que está citando Pablo para los judíos que pudieran comprender y los gentiles lo que él está diciendo. Abraham nunca había tenido un hijo, mis hermanos, no de Sara por lo menos. Ahora tenía alrededor de 100 años y Sara estaba cerca de esa edad también. Ambos estamos muy lejos de la edad de tener hijos. Piense un momento en ello y se comprende inmediatamente lo imposible de la situación. Si Abraham iba a tener un hijo, ese hijo tendría que venir de Dios.
Y Dios tendría que ser la fuente. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer lo imposible. Y tome nota, pese a la imposibilidad, Abraham cree a Dios. La fuente de la fe de Abraham era Dios. A pesar que tenía 100 años. La matriz de su esposa está cerrada. Perdón. Y él cree. Todavía cree. Tú te recuerdas, en Marcos capítulo 11 dice esto. En versículo 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Bien sencillo. Tened fe en Dios. Y es lo que tuvo Abraham. ¿Te recuerdas? En Hebreos capítulo 11 dice esto en versículo 6. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, el que recompensa de los que le buscan. La segunda cosa es que Abraham creyó en Dios que resucita a los muertos. Él creía eso. ¿Cómo? Quizás no sabía los detalles, como tú y yo muchas veces no sabemos los detalles. La fuente de la fe de Abraham fue el Dios vivo y verdadero, el Dios que es omnipotente, que tiene todo poder, el poder de dar aliento de la vida, de vida a la materia muerta, mis hermanos. Abraham creyó en ese Dios. La fuente de la fe, Abraham era Dios, la persona de Dios, no el concepto de Dios, pero la persona de Dios. Dios tiene el poder de vivificar, mis hermanos, hacer vivir, revivir, animar, rejuvenecer y animar a lo que había estado muerto. Él tiene ese poder y nadie más. No importa cuán imposible pareciera la promesa o la situación, Dios podía cumplirla. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el que tiene todo poder, el omnipotente, Dios puede vivificar y resucitar a los muertos, por lo tanto es poderoso para cumplir con su promesa. Y Abraham creyó en esa promesa. Y lo dice bien claro. En Juan 5, 24, 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. La tercera cosa, la tercera realidad es esto, que la fuente de la fe de Abraham fue el Dios creador. Fue el Dios creador. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y esto es omnipotente y Él puede crear. Él es el único, mis hermanos. Él puede hacer algo de la nada. De la nada. Él no necesita tener algo para crear. Puede traer cosas a la existencia con solo hablar, como lo hizo cuando Él creó el mundo. ¿Te recuerdas? En Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra de nada. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, habló, sea la luz, y fue la luz. Abraham creyó esto, creyó que si era necesario Dios podía crear vida en los órganos de su cuerpo y en la de Sara. Abraham confió, Abraham había confiado y creyó la promesa de Dios. Dios era la fuente de su fe. Note este pensamiento conmigo. Note un hecho frecuentemente descuidado hoy día. Toda promesa hecha por Dios es una promesa que solamente Él puede cumplir. Nadie más puede cumplir con las promesas. Si el hombre pudiera hacer y cumplir con todo lo necesario, no se necesitaría, mis hermanos, a Dios. Por lo tanto, si un hombre pone su fe en los hombres, entonces todas las esperanzas y las promesas se extienden más allá de esa vida, no podrían ser cumplidas. Nadie puede cumplir las esperanzas y las promesas de salvación de la muerte, del pecado, del infierno. Nadie, ninguno de nosotros. Nadie puede cumplir la promesa de que seremos, mis hermanos, herederos del mundo. Nadie. Que recibiremos vida eterna en los cielos, en los nuevos cielos y en las nuevas tierras. Nadie. Solamente Dios puede cumplir la promesa imposible de la vida eterna. Solamente Dios. En Romanos nos dice esto.
en capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, a nosotros, dice, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe de él creer en el Dios vivo y verdadero, el único vivo y verdadero. También nos dice en Mateo capítulo 19, en versículo 26 también dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mire, para los hombres esto es imposible. Yo me quedo fascinado con ese versículo. Dice, para los hombres es imposible. Y el hombre, ¿qué está haciendo siempre? Tratando de cumplir lo imposible. Si Dios dice para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el hombre en su terquedad sigue tratando de cumplir lo que él no es capaz de hacer. En San Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Te imaginas la palabra nada? Nada. Él hizo todo de la nada. Con razón, nada es imposible para Él. En Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti.